Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Sherlock Holmes The Awakened. Bueno, vamos a continuar, estamos en el capítulo 3. ¿Cómo se llama este capítulo? No me acuerdo. No sé, pero después de llegar a esa especie de cueva donde encontramos a ese estadounidense pues estrangulado y donde habían hecho una especie de ritual con él, ¿no? Con él, ¿no? Y con más gente. Pues las pistas nos llevaban aquí a Edelweiss. Un simple caso de un criado desaparecido se ha convertido en una investigación integral de secuestros en masa. El rastro de Somers en Suecia y los secuestrados conducen al Instituto Black Edelweiss en Suiza, que se especializa en enfermedades mentales y adicciones. Fue fundado en 1789 por el profesor Keller y ahora lo dirige la profesora Higax. Pues eso, gente, estamos aquí. Y ahora pues habrá que hablar con la peña, tal. De momento mapa aquí no hay. Aquí no puedes cambiarte. Vamos a Watson. Y no vamos a hacer nada más. Como veis, eso es mucho. Este juego es mucho más básico respecto al Chapter 1. I cannot wait to see her. My daughter receives the finest treatment money can buy. Vale, es que si lo quito, si hago esto se quita, vale. Vale, es que no sabéis si se quita o no. No visitors are allowed through here. Professor's orders. Vale. Salutations, madam. I am Salutations. Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson, we received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Gygax, yo he dicho Gigax, pero bueno. Correcto. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? El Colby ese es el cadáver que teníamos, que encontramos. You can tell me. By Jove, it cannot be him. No entiendo nada. Es un fraude. That man, well, the real Amos Colby lies 6 feet under in London. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the truth, recuperate, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Yes, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency? How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my care. Uy. Me complica la cosa. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Ah, que ha dicho que él era Colby.
¿No? ¿Ha sido ese? Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Vale. Ah, somos nosotros. Espérate, que yo no me he entrado del puto plan. Vale. ¿Somos nosotros que nos hemos hecho pasar por Colby? ¿Que ha sido todo un paripé de Watson? Es que no sé cómo lo habían planeado, la verdad. Algo macabro está sucediendo en este manicomio y queda detalle, por pequeño que sea, ayudar a comprenderlo. El doctor Watson consiguió colarse en el manicomio y está en una de las salas de la planta baja. Hubiera sido mejor si no hubiera estropeado el disfraz de Amos Colby. Ah, yo me he liado. ¿Quién es? O sea, el que está infiltrado es Watson, el que tenía el disfraz. Y Holmes ha sido el que ha entrado haciéndose pasar por Watson. No me da cuenta, tío. A ver. Este es Holmes, ¿no? Este es Holmes, claro. Este es Holmes. Vale. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Una cerradura. Bueno, ya sabemos cómo va esto. A ver. Vale, se encaja. Vale. Habrá que subirlo menos 3, el otro 2. Vale, los del medio hay que subirlo un punto. Truncheon, not the typical tool for a nurse. Pues no, la verdad que no. Cámara receptora. Vale, aquí qué pasa, lo dejan todo abierto. Consultorio. Bloque A. James Winkler. Lionel Riker. Mauricio. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The gall, the impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, First Consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. El paciente odia a los guardias. Ah. Vale, podemos cabrearlo. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold.
Feliz. Despensa. Any chemist would envy the quality of this equipment. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. A ver, ¿qué es esto? Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Very sturdy. I might borrow it. Vale, la saca, una jeringa. Cuarta ranita. Las ranas no pueden lavar, mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombre tiene ahí. La cuarta ranita estaba sucia y podrida, y si la dejaban en agua sumergida, Lassie Dondrop nada en una bañera. La colada es el último peldaño de su escalera. La cuarta ranita fallece en los muros de Black Etherwise, parece. It sounds sinister, even for a place like this. I wonder if there are more frogs in the pond. Paso nuevo, las ranas entre muros. Pacientes del bloque A, paciente Eloís, diagnóstico candidiasis, observaciones corte de uñas a diario, no desatarle las manos ni aunque no deje de gritar. Paciente Mauricio, diagnóstico manía disociación, observaciones tras el incidente con los enfermeros, ayuno terapéutico prescrito para una semana. Mencionar a Josephine para que lo ponga más dócil. Paciente Mariana tal, histeria, seguir aumentando la dosis hasta que se olvide de la criatura. El estupor es bastante aceptable. Nils, crisis nerviosa, observación y no permitir visitas. Todas las cartas que se le envía al paciente han de ser destruidas. Pacientes del bloque A. A ver, tengo un guardadito por aquí. What was that? Is someone there? Eso. Ah, no puedo pasar, I'm ¿no? sure I heard something. Ah, no me deja entrar, ¿no? Otra cerradura, gente. A ver, una... 1, 3, 2... 1, 3, 2, 3... 1, 3... 1, 3, 2, 3, 4... 1, 3, 2, 3, 4... 1, 3, 2, 3, 4... 1... 3... 2... 3... 4... Ya se la clava. Ya estoy hecho un hacha. Estamos hecho un hacha. Despensa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Ok. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Bien. Profesora Gygax, he sufrido graves quemaduras químicas en la mano a consecuencia de sus inexcusables acciones. Mi sesión con Gerda concluyó incluso antes de comenzar. La pobre estaba tan aterrorizada que se negaba a hablar y comenzó a destruir todo lo que había en la sala antes de dejar que me acercara. Lo que le hizo a Gerda no puede ni volver a suceder. Que quede constancia de que considero sus métodos una negligencia bárbara. Sí, como afirma
No, sí. Como afirma tanto con atrevimiento, desea seguir siendo el futuro de mi institución, debo incorporar mi alto nivel de exigencia. No me vuelva a decepcionar. Profesor Becker, director del Black Edelweiss. Tubes of varying diameters. Interesting. Pues de metal. Quinta ranita. Las ranas no pueden matar mientras que yo sigo la diferencia entre rana y hombres. Y hombre tiene ahí. La quinta ranita era necia en general. Se le olvidaron las normas y quién está a cargo del corral. Timothy Camilleri yace inerte en el bloque B. No se dio cuenta de las pastillas robadas que había en el té. La quinta ranita fallece en los muros del Black Edelweiss, parece. Esto es como un asesino de peña y a esa peña la llama ranas. John Sallow, the tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. Okay. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Vale. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Pudiera ser. Looks like it's still operational. Montaplatos operativo. Podría pasarme algún tipo de herramienta o algo, ¿no? Me hiciese falta. Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Vale. Tengo la jeringa. Pero de momento aquí no, esto no me va a hacer falta, ¿no? No. Todas las cosas que hay aquí. Fotografía antigua. Meister, Huber, Gygax y Becker. Vale, aquí las ranitas. ¿Cómo investigamos esto, tío? Hola, Maquinón. Muy buenas tardes, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es ha sido la lavandería. Y este... corral. Montaplatos operativa. Conecta con la cocina de arriba. Ah, espérate. A ver si puedo hacer algo con el modo Batman, como decía Sergio ayer. A nuestra celda. Vale. Aquí es donde hacían las lobotomías. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Aquí es donde le habían sedado a él, ¿no?
Bote de sedante. Espérate. I'd rather not sit in this chair ever again. Mejor que no. Más desarrolladores del juego. Qué fotos, tío. Mapa. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Recepción. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Cierto. Y aquí hay peña también. Darn. No way I can get past him without being noticed. También la planta superior bloqueada. Vale, pues ya estamos bloqueados. A ver si por aquí ya hubiese algo más, tío. Que no haya visto. Vale, sedante. Podremos aplicar con alguien y tal, pero es que yo no puedo sacar... A ver, no puedo sacar el sedante. ¿Cómo deshacerse de forma segura del guardia del bloque B? Jeringuilla con sedante, ¿no? Ah, hay que hacer, habrá que hacer esto para que lo haga él ahora, ¿no? Es que es muy diferente este juego a los anteriores, ¿eh? Y... ¿Un tubo de metal? No, acceso obstruido al bloque B. No, el tubo de metal. Como cerbatana. Vale. Se podría sedar al guardia de distancia usando una cerbatana artesanal. Quizás se pueda usar uno de los tubos del almacén. Vale, y así él lo descubre la forma y ahora hace automático. Vale, más sencillo. Es todo más sencillo aquí en este Sherlock. ¿Dónde estaba eso? Los tubos estaban por aquí. ¿Lo pillas o qué? Vale, una cerbatana de calidad, ¿eh? De acero. ¿Y ahora qué hago? ¿La uso aquí directamente? Hostia, que tengo que disparar, gente. Vaya pulmones, ¿eh? Para tirar la jeringa esa. Madre mía. Y una ranita. Las ranas no pueden pensar, mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombre tienes ahí. La primera ranita, mi primer ensayo fue. Su cabecita hueca para curiosear vital me es. Hannah Polar divaga cerca del agujero del muro. Allí en la cabeza con un ladrillo se da bien duro. La primera ranita fallece en los muros de Black Edelweiss perece. Ah, perece, no parece, claro, es perece. De perecer, de morir. Vale, y la misión esta es las ranitas que habrá que hacer, tío. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Será enfermera o no enfermera. A ver. 5. No se ve bien. Una pareja asquerosa. Y el otro también una pareja, pero no, dobles parejas. Gana el otro.
Más cosa de esta. Manufactured and packaged here. ¿Qué he hecho? Se ha quedado, ¿no? El tapón o algo se ha quedado. Aquí hay algo. Carta al señor Schnetzer. Para Schnetzer, me adelanto para asegurarle que su hijo está en buenas manos y que la evolución imprevista de un trastorno psicológico se puede remediar en nuestras instalaciones. Estoy convencida de que le preocupa el bienestar de su hijo tanto como a mí y de que nuestros esfuerzos conjuntos le conducirán a una pronta mejora. El almacenamiento de nuestros fármacos en su depósito es una parte importante de este proceso. Si consigue desviar la atención de los oficiales de este cargamento tan valioso, no habrá nada que me impida devolverle a su hijo sano, salvo y libre de esta desafortunada enfermedad. Atentamente, profesora Gygax. Pues vale. Qué miedito da ahí con la sombra, tío. ¿Qué es el bloque de las mujeres? ¿O no? Ah, mira, ¿puedo usar la chincheta? ¿Eso qué? ¿Qué es? Porque tengo algo nuevo que me la ha puesto. ¿Es porque tengo algo cerca? Que lo único que puedo observar es esto. De las ranas. Es porque estoy cerca de uno de las cartas de estas, de la rana. En el bloque B, Timothy Camilleri yace inerte en el bloque B. No se dio cuenta de las pastillas robadas que había en el té. Habrá que averiguarlo entonces, ¿no? Ajá. Elemental, querido Watson. Huele al ádono vacío. The killer swapped Timothy's pills for cyanide. The faint almond scent is unmistakable. O sea que tenemos por aquí un enfermero cabrón, ¿no? Que carga a los pacientes, tío. Vale. Bien, ese está resuelto. Conocimiento de los medicamentos. Esta no sé dónde puede estar. Del agujero del muro. Y esta es la lavandería, ¿no? Esta sí que dice la lavandería por ahí, ¿no? Go away, or Qué I will susto me ha tear dado. your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am Hey. quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Gerda la hemos visto en una nota, ¿no? Go Los pacientes o algo de away, eso. I merely... I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me.
izquierda solo habla de Heidi. Vale, Heidi le arrancan los brazos y los ojos. They took you away, and I'll never forgive them. Una restringida. Bueno, para hacer tan restringida, abierto, ¿sabes? Ah, mira, aquí la gente está un poco mal, ¿no? Ah, por aquí ya está. Hemos venido por aquí. Vale. Vale. Hemos hecho este camino antes. Vale. Chincheta. La quinta ranita. El muro. Ahí está el ladrillito. Vale, ¿y cómo lo hago? Debería salir esto. Debería verse el ladrillo, pero no me deja verlo, ¿no? Espérate. ¿Por qué no la tengo bien marcada o qué? Oh, ya está. He encontrado el ladrillo y ya está. Puede ser, porque no tengo esto puesto. ¿No? No, pero esta es la del corral, esta no es. A ver. ¿La tengo marcada? Esta ranita no es. Agua sumergida. Esta. Es esta. La primera ranita, gente. Estaba mal esto. Voy a dar The sangre. murderer used his left hand to kill Hannah with a brick. Vale. Es zurdo y un conocimiento de los medicamentos. Vale. Este está hecho ya. Vale. Y este está hecho ya. Falta. De las que hemos descubierto, falta esta. Mira la cuarta ranita. Y damos la vuelta otra vez, ¿no? A la bandería, gente. Aquí tiene que estar la otra rana. Zona restringida. Tercera ranita. Las ranas no pueden soñar mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombres tienes ahí. El sueño de las ranas es infructuoso. Así que desperté a la tercera ranita de su sueño ocioso. Un hombre cuenta ovejas y Cp.3 lleva 0 contadas en la cámara receptora. Yace asfixiado por unas almohadas. Cámara receptora. La tercera ranita fallece en los muros del Black Edelweiss perece. Fabric burnt in the furnace. Tela quemada en el horno. A jalabia.
A traditional garment from northern Africa. Nuestro amigo es africano, ¿eh? Ojo, ¿eh? The garments of several dozen people at least. Hostias, qué macabro. Me cago en Dios. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Ah. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. ¿Habrá que llevársela? Agua caliente, The killer was casi 1 strong metro de enough and the profundidad. bathtub deep enough to drown poor Lucy. Vale. Físicamente fuerte, zurdo, un conocimiento de los medicamentos. Heidi. Había una muñeca llamada Heidi en la lavandería. Está en un estado deplorable. Habrá que ir a hablar con ella. Tercera ranita. Carateado en georgiano. Vale. Esto no es, ¿no? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué pista es esta? A lo mejor es algo de otra de las ranas, pero no tenemos la hoja. N4, adulto joven masculino holandés, un sujeto de espíritu débil dispuesto a cumplir órdenes por recompensas percibidas. Acción fuerte con dosis de 0,4 miligramos. N5, adulto masculino rumano, el sujeto seguía violento requiriendo más sedantes. Una vez tranquilizado, la dosis del sujeto era mínima, 0,2 miligramos. N6, adulto joven masculino, nacionalidad Ainu, idioma incomprensible, por lo tanto se entiende que el sujeto está loco. El sujeto posee una complexión más ágil y ligera y por lo tanto requiere una dosis menor, 0,2. N7, adulto joven masculino maorí. Este puede ser el nuestro. Idioma incomprensible, por tanto se entiende que el sujeto está loco. O sea, que no entienden el idioma y lo tratan por loco, tío. El sujeto es de gran tamaño, por lo que requiere una dosis mayor que el promedio, 0,8. Resumen, todos los sujetos en buenas condiciones mostrando síntomas de obediencia sin importar la raza ni el idioma materno. Deben pasar las siguientes pruebas. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Joder. El milagro del doctor Tipet. Joder. Algo sobresale. Una especie de broche o algo. Creo que hay que hacer aquí una reconstrucción, gente. Sí, porque tenemos marcado esto. Míralo. No, pero esto es independiente de lo que pongamos aquí. A ver. Sangre seca, golpear desde arriba.
Fuerte olor a cloro, This stretcher was disinfected descoloración. frequently. Vale, entonces tenemos 3 cosas diferentes aquí. Esta tiene más sentido. O esta. No, pues si está desinfectada no tiene sentido que esté el enfermo aquí. Esta tiene más sentido. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Nueva Orleans. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Veamos. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Arañazos, uñas rotas. Vale. I doubt that one could survive such a journey with this little water. The kidnappers even provided airflow. Ah, vale, esta. Generous. La ventilación. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Vale, hay aquí un broche. ¿No? Este creo que es igual que el que vimos allí. This is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous. Segunda ranita. Las ranas no pueden pensar mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombres tienes ahí. La segunda ranita se rindió a su destino, el cual le escogí y le serví en un plato fino. Esto tiene que ser la cocina entonces, ¿no? El comedor. Abigail Imerseil sangra. Casi un tanque entero. Cerca del consultorio yace con un agujero. La segunda ranita fallece en los muros del Black Edelweiss Pérez. Esto sería la camilla que hemos visto, que se la llevan. A ver. ¿Ese trae la camilla o se la lleva? ¿Qué diferencia hay entre este y este? Este lleva algo en la mano. Un martillo. No, sería para quitar las púas de la caja, ¿no? Esto es lo mismo, pero sin el tío de la camilla. Y el tío de la camilla... Ah, lleva también la misma herramienta. Claro, aquí lo que está diciendo... No sé, tiene más sentido esta, parece ser. No estoy seguro, pero... Luego probaremos a ver. Me falta otra cosa. A ver, ¿qué me falta por ahí? ¿La puerta? The doors can be opened for deliveries. Vale. Coño. Vale.
Bueno, lo lógico es que usen la camilla, creo yo, para bajar eso. ¿Qué? O bajan a pie. A pie no pueden bajar, gente. Bueno, a esos están a pie, pero bueno. Voy a validar aquí a ver. Así no. Esta tiene dos opciones. Vale. Vale, voy a usar el de este. Y voy moviendo este. Vale. El de la camilla, pero parecido, no sé. The carriages were backed through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Vale. Aquí tenemos algo, las ranas. Creo. No sé si es de la rana o no tiene nada que ver con las ranas. Espérate. A lo mejor no. Segunda ranita. Tercera ranita. No tiene sentido lo del de las ranas ahora. Para esto. Me sale la chincheta. Si me sale la chincheta es porque hay alguno de las chinchetas que me valen. Porque hay algo que se me escapa. A ver. Oh, espérate que no lo he puesto. Y pues yo también. Ahora. Arañazos. Scratches. Something has been moved through here. Mosca redonda, olor a aceite de máquina. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Las marcas en el suelo. Hay una mosca en la pared. Vale, pero no sabemos cómo se abre, ¿no? Vale, ¿cómo hacerse con la llave de la puerta del infierno? Hay que meter dos verdes y uno gris. Tal vez esta tía. Camino a la planta superior bloqueado. Filtración con 7 watts. Investigar Edelweiss. Secretos de Edelweiss. Ni uno. Estupendo. Ah, el montacargas podría ser clave. No sé, ¿no? Para hacernos con la llave. El paciente odia a los guardias. Es que no sé qué marcar aquí. No tengo ni puta idea, tío. Ah, mira, el montaplatos sí que era, sí. Montaplatos sí que es, ¿eh?
A ver la muñeca. No. Es que hay cosas que no veo, tío. Análisis médicos. Vale. Ah, porque está Watson por aquí, claro. Digo, que pintará a Watson aquí. Está en la sala de invitados. Ah, vale. Entonces podemos quedar con él y a través del lavaplatos... Lavaplatos no, ¿cómo se dice? El portaplatos este. El elevador. ¡Hostias! ¿Cómo se llama la cosa esa? Montaplatos, coño. Montacargas de los platos. Vale. Necesitamos a Watson, el montaplatos. Si lo pone aquí ya, soy gilipollas. Y... utilizamos a Heidi, a la tía de la muñeca. No. No sé qué usar. A ver. No, necesito mandarle... Yo no sé cómo hacerlo esto. A ver, me queda uno. Voy probando y lo hago, pero... El testimonio de Gerda, ¿será? O me falta algo. Antes puede ser. Puede ser que me falte algo. Falta algo. Ah, o como ya es del último. Carta al señor Schneiser. ¿Es este? Ah, no, me falta algo antes. Nos falta una cosa más. Por eso no damos con él. Vale. Ajá. Volvemos. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Vale. Hay que hablar con esta tía. Y de esto hay que hablar también. Aquí estaba esto. No sé si tendrá que ver con alguno de las ranas. Creo que no. Este ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Es esta, Gerda? I will make them pay for what they did to Heidi. He encontrado... ¿Cómo se abre la puerta del infierno? I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent. Remember? How do I open it? You want to enter Hell's Door? I can't tell you. It was Heidi who knew. I can't talk. Now listen here. Only Heidi knew the answer. And she's gone. Gone! Come on. I believe I have found your friend. Dale voz a Heidi. Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Pregúntale a Heidi. Pregúntale. All right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? ¿Por qué está aquí? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me.
¿Conoces al profesor Becker? Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Hostia, lo tienen preso o algo. He was nice. ¿Qué pasó con los pacientes extranjeros? Tell me all you know about those funny talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. ¿Y qué sabe de Gygax? Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Vale, ¿cómo se abre la puerta del I infierno? found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. I shall leave you two to get reacquainted. Vale. You're going to be good as new. Cada loco con su tema. Aquí es donde estaba el... No está ya, se han llevado al pavo este de la cerbatana. Esta es nuestra celda. An unmistakable scent of alcoholism. Did Vale. you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Tiene que ser esta a lo mejor. Lo de las ovejas que está durmiendo, ¿no? Arañazo, resto de sangre. Petter gouged at the wall, fighting for his life. Odds are he left scars on the killer too. Vale, la tercera ranita hecha. Nos queda solo la segunda ranita. Ah, vale. Digo, a ver, como ha dicho de arreglar la muñeca. Recuperó su muñeca, así manteniendo que solo Heide lo sabe todo y no responderá hasta que si la muñeca está arreglada. Para ello hará falta 2 botones, hilo, pegamento y clavos. Vale, vimos una caja de herramientas. Por aquí cerca, creo. A ver. A ver si puedo hacer algo más aquí. La segunda ranita o algo. Bueno, aquí no podemos I pasar. suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Vale, vale. Que sí, que me queda clarísimo. Ojo. Puede ser esto. Cogea de la pierna Killer derecha. was limping, but Abigail couldn't escape. Well, Vale, it's ¿qué ha dicho clear al that it was a consultorio? multiple murderer. I'll send the profile to the police after we finish here.
Vale, perfil de asesino en serie. El sujeto se siente superior al resto de los humanos y se reafirma en detrimento de sus víctimas. La llama ranitas y es probable que se vea a sí mismo cual científico preparando a sus sujetos. Probable que se tome su tiempo en planificación y preparativo y es meticuloso en lo que concierne al asesinato de cada individuo. Será concierne, ¿no? En base a la distribución de las opciones del crimen, el asesino trabaja o trabajaba en este manicomio. Vale. Un traje elegante me han dado, gente. Para que lleves un poco avante. Elegante. Vale. Ya nos podemos centrar en la principal, ¿no? Las ranas entre... Vale, vamos a ver si encontramos la caja de herramientas. Estaba aquí, creo. No, aquí no era. Era otro lado. A ver si me acuerdo yo dónde estaba eso. La despensa era, puede ser. Aquí. Aquí. Clavos. A la saca. Y adhesivo. Esto me ha parecido antes pegamento. Vale, faltarán dos cosas. Botones y no sé qué historia más. Aquí está el montacaras que tendremos que usar luego. Hijo, pone hilo, ¿no? Está mal traducido. Miren las traducciones mal, ¿eh? Este juego, ¿eh? A ver, hilo y botones. Pues... no sé, ¿la lavandería? ¿Habrá algo de eso? Podría ser, ¿no? Madre mía. Cada loco con su tema. A ver aquí. Encuentro algo, mira, sí. Hilo. Una hebra larga. Y los botones. Ya está todo listo para reparar a Heidi. No, por aquí. No, por aquí no. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Goethe, I have a couple of questions. Yes, Shut your dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Qué miedito. Confrontar. Heidi, there are things I need some Como salga Chucky ahora. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Madre mía. Montaplatos operativo. El almacén tiene montaplatos sin uso que parece desde 100% por funcionar. A juzgar. Ah, pero esto lo has visto, ¿no? Vale. ¿De qué debería hablar Heidi? Vale, de esto. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it.
Ah, vale. Gerda nos dijo mucho... No dijo mucho a los extranjeros del manicomio, pero mencionó un lugar en el que los charlatanes raros se callan por fin. Dijo que estaba detrás de la puerta del infierno o lo que sea. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. Y me falta una. A ver. Estas son las cajas que hay ahí. Lo que le dice a Gerda no puede ni volver a suceder. Que quede constancia de que considera su invento. Vale, esto es la de Gerda, ¿eh? Podría ser esto, ¿eh? Esto. O es. No, esto. O esto. Las cajas. O esto, la nota del profesor Becker. Professor Esta Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood and bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said... And now I say tell him! The professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever. Madre mía. Testimonio de Heidi acerca de la puerta del infierno. Vale. La llave. Testimonio de Heidi. Vale. Watson podría encontrarla e enviármela. Watson ha de estar en la sala de invitados junto al despacho de Gygax. Quizá puede hacerse con la llave y usar el montaplatos de la cocina para enviarla al almacén de abajo. Vale, ¿y cómo contactas con él? ¿Cómo llegar hasta Watson para obtener ayuda? Vale. Hay que poner 2 verdes. Vale, tiene que ser algo de... El paciente... Buscar ayuda de Watson. Pero no, esto es cómo llegar hasta Watson para obtener la ayuda. ¿Tendrá que ver algo con el paciente este? Paciente que odia a los guardias. Y buscar ayuda. No, el paciente está bien, sí. Entonces, lo del paciente, claro, porque este era el que gritaba o no sé qué historia. Habrá que colarle algo para saber que tenemos que hacer lo del montaplatos, no sé. Una nota. No, esto no es. Que no sé qué puede ser. ¿La infiltración del mismo? No. No sé, tío. A ver, ¿a qué se refiere con esto? A ver si no lo tengo. A lo mejor no lo tengo, ¿eh? ¿Este? Ah, no. Me queda esto. Ah, el camino a la planta superior bloqueado. Ah, claro, porque tenemos que... Claro. Para llegar a la planta superior necesito que el paciente... ¿No? El paciente que afirma ser Napoleón Bonaparte podría servir. Si se le libera, tendría que haber una distracción que me permita encontrar y contactar con Watson en la planta baja. Vale, no sé cómo, pero es así. Vale. O sea, sé que lo de la distracción sí que lo he entendido, pero...
La conexión no. Vale, tenemos que volver al principio. ¿Dónde estaba ese, tío? Al principio. No, aquí no es. ¿Era por aquí? ¿Cómo se llama este? El verdadero nombre. Era este, ¿no? Mauricio. Hay que abrirla, tío. Hostias. De 6, gente. Vale. 2, 3, 1. Vale. 2, 3, 1. 3, 2, 4. 2, 3, 1, 3, 2, 4. 2, 3, 1. 3, 2, 4. 2, 3, 1, 3, 2, 4. 2, 3, 1. 2, 2, 3, 4, ¿he dicho? No, ¿sí? ¿He dicho eso? No. A ver, he fallado. Era 3, 2, 4 era. Vale. 3, 2, 4. Bueno, hay que bajarle uno al penúltimo y subirle uno al antepenúltimo. Vale. A este le bajamos a 1. A este se lo subimos. Vale. Ah, vale, sí, hemos hecho el caso. O sea que ya podemos seguir con esto. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Ahí va Napoleón Bonaparte. Con él. Psst. Watson. Over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Dígame qué está What pasando. is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Sobre una parte. Vale, nota de Sherlock.
Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves Parece sangre into, eso. Holmes? A ver... Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Vale. Watson y su pistolita. Heidi. Did a child make these? Qué bonito. Una pajarera. Hacha directa. El director será. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other. No? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Militar, escritor o doctor. Doctor. I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Do you grow weary of me already, Doctor? Está en mi mundo. Estoy mirando su despacho. I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Vale. Vale, Gygax no tiene pensamiento de dejar su despacho a corto plazo. Vale, entonces, ¿cómo hacemos ahora? Vamos a sacar a ellas de su despacho.
paciente muy importante. Ah, pero esto es como sacar a Gygax. Con ayuda de los pacientes. No sé. El testimonio suyo. Vale, el testimonio sí que era. Vale, vamos a investigar esto. Fotografía. No. Nada. Pero este, ¿qué tendrá que ver este? Ah, bueno, porque claro, lo han cazado ya o no. A lo mejor le podemos preguntar o algo sobre este, o yo qué sé. Mierda. Análisis médicos. Como él es doctor, a lo mejor puede analizarlo a este, a Mauricio. No. Carta al señor Schnitzer. ¿Qué era, tío? Lo de los fármacos. ¿Tendrá que ver esto aquí? De todas maneras creo que me falta algo por ahí. Sí, creo que falta algo, Sí, pues no tengo nada. Falta algo por ahí. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Cocina. Aquí estará el montaplatos. Vale, no puedo hablar con ella. Vale, no tengo para hablar con nadie, o sea que lo único sería lo del montaplatos. Aquí está el montaplatos. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. En alguna parte. Habitación del paciente 2. Ah, vamos a entrar aquí. I want them to fly. Corre. A ver si igualan. I don't want to guard block B tonight. ¿Te da miedito el bloque B, muchacha? I hear them scratching. Don't you hear it? A visitor? No, you shouldn't have come here. Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. Bueno, parece que haya nada más por aquí. Ah, este es el que hemos visto nosotros por otro lado.
A patient has escaped. Ahí está el consultorio. Poesía de un paciente. Ah, bella flor alpina, qué corazón añoro así sin poder ver. Me llamas a mí, ¿cómo puedo dejarte ir? La tormenta me nubla los sentidos, ciega todos mis pensamientos sin capitán, pierdo la cordura, ¿cuáles serán sus descubrimientos? Vivo oscuro de muros mugrientos, aprisionados como animales violentos, atrapado en un libro, ¿por qué me precipito? En la punta de la lengua, algo retorcido, pero ¿qué puede ser? ¿Qué he olvidado? Poesía de un paciente. ¿Qué tendrá que ver esto? ¿Es tuya, amigo? ¿Nos podrá servir para algo? Sala de invitados. Aquí es donde hemos empezado. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. La entrada. Administración. Aquí puedes andar a tus anchas, ¿eh? Informe de los pacientes de Gygax. Octubre de 1879. Ya que se requiere un tratamiento más serio, mi paciente especial Wolf será transferido al pabellón N2. Se debe quitar al resto de mis pacientes de mi programa y reasignárselos a otros especialistas de la institución. El estado mental de este paciente requiere supervisión constante e intervención inmediata para evitar consecuencias no deseadas. En diciembre de 1879 se han llevado a cabo con éxito los procedimientos quirúrgicos requeridos. La recuperación física está aún en curso, la pérdida de memoria sigue aumentando, pero no es completa. Se ha desarrollado una nueva obsesión con la escritura, probablemente un efecto secundario. En enero de 1880, los escritos del paciente mencionan ahora nombres antiguos. Una clara señal de recuperación parcial de la memoria, resultado inaceptable. Requiere una segunda cirugía, que se focalice en los lóbulos frontal y temporal. Febrero de 1880, la cirugía ha salido bien. La memoria del paciente no dura más de 2 minutos, aunque perdura la obsesión por la escritura, peligro eliminado. Supervisión diaria prescrita. Good lord, that's a lot of records. La fotito. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Informe de los pacientes de Gygax. Poesía de un paciente. Vale. Periódico. Visitante del espacio, un meteorito resplandeciente aterriza en Arkham. Arkham City. Batman. Consultorio. ¿Aquí no podemos entrar? No. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Más o menos, hija, más o menos. I can't just leave Holmes here alone. Ya, sí lo sé. Vale, pues aquí no parece que podamos hacer nada más. Vale, no sé qué hacer. Ah, espérate, que hay otra cosa. ¿Por qué le importa a Wolf a Gygax? Una de cada color. Una nota del profesor Becker. Aquí habla de lo de Gerda. Uf, a ver. ¿Por qué le importa a Wolf a Gygax? Paciente muy importante.
Bueno, de Gerda. Bueno, está claro que el profesor era el único que había. A ver. Informes de los pacientes de Gygax. Informes. Y investigar de Wise. Vale, informes, correcto. Informes, la nota del profesor Becker. Secretos del Black del Wise. Paciente muy importante. No lo tenemos. No. No lo tengo, gente. Falta algo más. Por ahí. Lo tengo casi, pero no. Es un casi, pero no. Vamos a sacar a Gygax de su despacho. Falta un gris y un verde. Amarillo, lo que sea esto. La poesía tendrá algo que ver. Sí, la poesía tiene que ver, gente. Pues mira, me he quitado todo esto de un plumazo. ¿Cómo sacar a Gygax de su despacho? La poesía. Tendré que hablarle a ella sobre esto, ¿no? Para distraerla o algo, ¿no? Bueno, a ver. Paciente muy importante. Secretos del guay. No me falta algo, ¿eh? Ah, bien. Esto no va a ser tampoco. Y el montaplatos no creo. Ah, ¿sí? Ah, no, vale. Investigar el Edelweiss. No, me falta algo. Falta algo en cada cosa, Ari. Falta algo en cada cosa. Vale. Este es nuestro cuarto. Las físicas son una cosa rara, tío. Tocan las cosas y se mueven así raro. Y mira, la silla se queda ahí. Professor Gygax will have much to tell you. Try to get some rest. No sé qué hacer, gente. Espérate. Hay algo que se me pasa. Hostia, menos mal que puse lo de resaltar las cosas que puedes interactuar, porque si no te mueres aquí, te da un patatús,
nurses don't believe me. No one helps me. Miss? A guardar el juego. Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. When people shout, all I want to do is find a dark corner and hide. I can't bear it. La conversación. Professor Gygax says I can return home as soon as I'm better. I miss home so much. I miss home so much. Vale. Vale, a ver, una entrada y ninguna entrada. Madre mía, tío, voy loco, ¿eh? Sala de invitados. Y otra vez el despacho, gente. We rarely have visitors here. La cocina. Did you hear that a patient escaped? La rata esa. I ¿Qué shall pasa? have to find him. Aquí está este. El de la. Este es el de la. You are Mr. Ah, el de la nota. Am I right? Oh, hello. Ay, ¿y por qué no hablaba antes con él? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. ¿Por qué no he hablado con él antes? I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Claro, digo, Switzerland, ¿qué tendrá and que you're ver one of its most la important poesía con...? patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember. Eso ha sido un bug, gente. It's Me all tenía que right, haber you dejado hablar don't con need to él. push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. Vale, Sorry, es but I don't think it, esquizofrénico. man. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Vale, observamos. Parálisis facial. Todo paralizado. O sea, yo tuve una, tío, Uf, lo pasé fatal, Pasé fatal, gente. Me creía que se me iba a quedar permanente y todo, tío. 2 cicatrices profundas, incisiones quirúrgicas precisas. Estuve casi un mes, Con medicación se me quitó, pero... Hostia, me acuerdo que me tenía que poner un parche en el ojo y todo, claro, porque como es la mitad de la cara, entonces no puedes cerrar bien el párpado. Entonces, tienes que ponerte un parche para que no se te reseque el ojo y te echarte gotas y todo, tío. Quemaduras químicas severas, difuminado por la edad. Pigmentación de la piel, posible abuso de medicamentos. 2 cicatrices profundas, parálisis facial, pigmentación de la piel y quemaduras químicas severas. Un hombre adulto con 2 cicatrices quirúrgicas profundas en el lateral de la cabeza y una quemadura química antigua en una de las manos. El señor Wolf tiene un tipo de parálisis de los músculos faciales y manchas de pigmentación azul grisáceo en la piel. Probablemente estos síntomas fueron anteriores si se le ingresaran en el Black Edelweiss para tratarlo, sin éxito por el momento. Enfermo y tratamiento no le sirve. Y aquí añaden probablemente resultado de la cirugía cerebral o de la parálisis. Manchas de pigmentación azul grisáceo en la piel debidas probablemente al abuso de medicamentos que contentan nitrato de plata. La contengan, ¿no? Parece que su condición es resultado directo del tratamiento que recibió aquí
en Black and White. Esto tiene más pinta, ¿eh? Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. Vale. Pues está claro ya lo que nos falta, ¿no? Este por aquí. Vamos a cargar de su... Ah, ¿no? ¡Hala! Con un canto a los dientes. ¿Seguro que no es el retrato del personaje paciente igual? A ver, por otra vez. Ah, vale, que no es este el que me... Falta este, ¿no? Sí, un verde de estos, ¿no? O amarillo, lo que es esto, gente. No lo tengo, ¿no? Espérate que no lo tengo. ¿Por qué le importa Wolf a Gygax? Vale, aquí falta uno de estos. El retrato, a ver. Vale, este sí. Es el exdirector de Black and White. En realidad se trata del profesor Becker, anterior director del Black and White. Ahora sufre problemas graves de la memoria, pero sigue reteniendo la capacidad. ¿Cómo llega a esa conclusión de que es Becker? ¿Cómo ha llegado a la conclusión esa? ¿Por la notita? ¿Es esta? No, esta es la nota, sí. Lo de Gerda. Pero no sé. Informes del paciente. No puedo leerlo esto. A leer. Debe ser el suyo, ¿no? El de Wolf. Sí, pero ¿cómo llega Watson a la conclusión de que es él? ¿Por el tipo de incisiones y todo eso? No tiene puto sentido. No sé. No sé qué sentido tiene esto. ¿Cómo llega a la conclusión de que es el Becker antes? No tiene sentido, ¿no? No se actualiza este, ¿no? No. Ahora sí que... Ahora me ha dejado hacer este, lo del paciente muy importante. Porque lo sabemos. Si ve que sigue pudiendo escribir... Ah, vale, claro. Porque antes no lo... Da, pero es que salía lo mismo. Antes, paciente muy importante. Si ve que sigue pudiendo escribir, igual puede captar la atención de Gygax con una carta. Con otra carta diferente. Claro. Y sacarla del despacho así, ¿no? Elemental, querido Watson. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson. And you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Gygax es cruel. Gygax es una mala directora. Cruel. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. Atraparán a Gygax. Gygax no es el futuro. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were.
And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Joder, cómo se la ha marcado Watson, Vale. ¿Y ahora qué hago? You really are a strange man. Voy a hablar directamente al despacho. A ver. Bueno, esto es la carta, ¿no? One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Vale. Ahora tenemos la oportunidad de entrar, ¿no? Unbelievable. Kunz, with me. Espérate. ¿Cuál es? Esta. Vale. Bien. Vale. Joder. Hola. Vale. Diario. Diciembre del 79. Han pasado 3 meses desde que tomé el mando del Edelweiss en detrimento de Becker. No aprobaron los cambios de normas todos mis colegas, por lo que ahora soy la única profesora aquí. No importa, con la contratación de varios enfermeros fuertes se solucionará la falta de personal. Por fin mi trabajo podrá prosperar sin la disfunción que supone su mente inferior. Marzo de 1880, el primer pago de R ha llegado. Nuestro trato conlleva riesgos, pero las posibilidades son infinitas y cumple con su palabra. En mayo de 1880, el primer envío de elegidos ha llegado. R ha enviado una gran selección de mentes frágiles. La tarea que nos queda será difícil, pero sin duda alguna también útil para mi propia investigación. 2 pájaros de un tiro. O sea que aquí tenían el contrabando de personas, tío. Lo que investigamos en el capítulo anterior. Vale, pero... A ver, gente. Aquí, vale. A ver esta nota. Carta del Banco de Nueva Orleans. Estimado profesor, hace poco nos hemos hecho con una colección de gemas poco comunes por parte de nuestro conocido común. Las gemas se han metido ahora a joyeros de Luisiana. Nos hicieron varias ofertas que superaban con creces nuestras expectativas. El precio final acordado por las 11 gemas fue 12.550 francos suizos. Nuestro cliente nos ha instruido que usted reciba 2/3 de esta suma, que se ha transferido a su representante como de costumbre. Como siempre, le aseguramos nuestra discreción, esperando poder seguir haciendo negocio con usted y su ilustre patrón. Atentamente, Geoffrey Scott, representante de la Casa del Banco, tal. Debe ser esto. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Vale, pero me falta algo.
¿Qué me falta, tío? Hostia, me falta algo, tío, no sé qué es. ¿Tiene que ser esto? No sé. Hostia, me falta una cosa, tío. Y no sé qué es. Bueno, tengo lo más importante, pero es que si luego me falta una pista para resolver algo, una nota o algo, tengo que hacerlo, tío. A ver, no puede ser muy complicado. A ver, tiro para la derecha. O sea, aquí está todo lleno de notas y cosas, pero... Joder, macho. Ahora es que solo puedo ir izquierda, derecha y luego ya moverme. Izquierda a tope, vale. ¿Es la colilla o algo? No. Hostia, tío, no sé lo que es. Ah, mira, esto. Pero joder, macho. Está esto un poco... O sea, he pasado el cursor 20.000 veces por encima, ¿eh? Uf, la detección de esto... Cuidado, ¿eh? Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Vale, pues ya está. Pues no hubiese pasado nada, gente. Si no lo hubiese descubierto, no hubiese pasado nada. Porque eso sin... No sirve para nada. Nothing special about this. Vale. Parece que ya está, ¿no? Vale. Me voy al montaplatos ese, ¿no? A la cocina. Está... Dios sabe dónde. Un puto jaleo. Cocina. Mira, perfecto, pues ha ido hasta la señora. La cocinera. Me recuerda a Resident Evil 0, tío. No tenía que pasarle el picayelos. Rebeca al otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, estoy jugando, se me olvidan las cosas, gente. Y mira que me pasa el juego 20.000 veces. Secretos de Black Edelweiss. Vale. A ver cómo llego yo ahora al montaplatos ese, tío. ¿Dónde estoy, tío? Esto no estaba antes. ¿Dónde cojones he salido yo, tío? It's sealed tight. I can't exit the same way. ¿O es que hemos entrado ya a la zona secreta? ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Voy a hacer un guardadito. Vale. Voy a hacer pis, gente. Me estoy mirando, tío. Vale. Aquí tengo un mensajito, no me he dado cuenta. Un segundo. A ver. Bueno, a ver si terminamos este capitulillo. Vamos a darle caña.
A ver, la escuela. Diente roto, esmaltado de color claro. Adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. Cadena de acero usada. The inside of the cuff is worn. It's been used often. Estarían atados aquí, tío. Por los grilletes, macho. A wax cylinder. There is something recorded on it. Eso era típico antiguamente, ¿eh? Lo de los cilindros de cera para escuchar audios, tío. Hostia, me hubiese gustado, tío, ver algún lector de discos de cera de esos, tío. No sé. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Yo lo más antiguo que he visto en formato de audio música. Bueno, las cassettes, ¿vale? Era lo que había antes del compact disc, del CD, ¿no? Las cassettes de audio. Y llegué a ver unas cassettes antiguas que eran mucho más grandes que las que nosotros teníamos en los reproductores de los equipos de música y todo eso. Este era el tamaño más o menos de un cassette, ¿no? Tendré yo alguna por ahí, te recuerdo por ahí, alguna tengo que tener por ahí. Pues luego habían unas que eran así, tío, enormes, tío, y súper gordas, tío. Eran unos aparatos de audio que tenían, bueno, los discos de vinilo, pero eso, ¿quién no conoce un disco de vinilo? Parece que haya nada más aquí. A ver. Cilindro de cera. Cilindro de gramófono. Vale, era para los gramófonos. De hecho, iba a decir lo del gramófono. O sea, que se usaban en gramófonos los discos de cera, ¿no? O se usaban también vinilos en los gramófonos. Contiene una grabación de audio. O sea, tendremos que encontrar un gramófono. Ahí va el simbolito de la rueda dentada. O sea, eso es que podremos, claro, utilizarlo con algo. Hostia, ya empieza a hablar esta en Cthulhu. Míralo. Hay que hablar todos de Cthulhu, ¿eh? Supuestamente Cthulhu es impronunciable. O sea, aquí lo están llamando Cthulhu, pero hay gente que yo lo digo así, que es Cthulhu. Pero bueno, que hay muchas maneras de decir el nombre. Lovecraft, que estaba como una cuba. Parece que ¿qué? ¿Ha hecho? Ah, es el gramófono. Ahí se pone el disco. Hostia, tengo mucha curiosidad cómo se grababa en cera el audio, tío. ¿Cómo se haría eso, tío? La verdad es que la captación de audio, imágenes y todo eso, tío, es que claro, tú esto lo ves en la Edad Media y decías, esto es magia negra, tío. ¿Eh?
Cuaderno de la profesora Gygax. El nuevo método ha comenzado a mostrar avances por fin. La tasa de éxito es de 4 de cada 10, mientras que los fracasos no responden ante ningún estímulo externo. No obstante, se puede afirmar que el sistema fonético es un éxito innegable. Sin importar el idioma nativo ni el lugar de origen, los individuos aprenden a recitar el cántico a la perfección. Lo han aprendido rápido y de forma fluida, a pesar de carecer de autonomía mental. Lamentablemente, uno de los elegidos se sigue resistiendo. El aislamiento y las privaciones no han hecho más que aumentar su desobediencia. La negociación solo desató su ira, incluso tras la extracción de los lóbulos frontales y temporales. Parece que se ha reducido todo a un deseo innato de resistirse. No se puede permitir que este elegido contamine las mentes de los demás. La conclusión es inexorable. No puede seguir viviendo. Me encargaré de que envíen al pozo. Joder, hijos de puta, ¿no? Joder. Profesora, confié en mi guía, la luz del abismo, pues él iluminará a nuestros elegidos. Asegúrese de que esté presente y que nuestro elegido no pronuncie nada más que las palabras sagradas. Y contemplad el trance, comenzará y estaremos a un paso del universo más allá. Tu tarea es esencial, ya que muchos en nuestro rebaño no hablan el idioma y el tiempo es oro. Sería recomendable trabajar en grupos realizando al menos una sesión de espiritismo al día durante una semana. Claro está, los miembros más escépticos tendrán que ser avanzados. Mientras tanto, mi obra continúa con un método físico para mantener el estado de trance por medio de las ondas de luz que emiten las lentes Kaleido. Por último, mis hombres de Nueva Orleans se pondrán, ¿no?, en contacto en relación con el nuevo envío de elegidos. Hágales sitio como lo ha hecho antes. Viendo que ahí Nueva Orleans tiene algo que ver. Todo este caso. Una llave. Un telegrama de Nueva Orleans. El banco tiene las gemas. Mi amo me ha pedido que realice el primer envío de elegidos. Llegarán en 2 semanas, no nos falla. Vale, se ve que les pagaban a los de Nueva Orleans con gemas, ¿no? Eso lo hemos visto antes en otra nota parecida. ¿Qué es esto? ¿Nota cargas? Tiene pinta, ¿no? Pero no veo nada que lo active. Pajaritos. Hostias, toma pajaritos. Hostia, que diseccionaba pajaritos. Lo siento, amigos, pero vais a morir en breve. O no. Y lo podemos evitar. Cojones de máquinas esta. Una dinamo proporciona estimulación eléctrica a la persona en la silla. Vale. Sí, una dinamo de los tiempos aquellos. Full grain leather straps. Impossible to escape. De piel flor. Cuidado, La primera vez que oigo ese nombre. Piel flor. Get out of my head! Your mind festers, devoid of soul. Find reverence for the Ángelo José Lavacude, bienvenido a familia de YouTube. Grande. Gracias por el apoyo. surrender your soul and become a servant of madness. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken! And let the world behold! Te estás quedando. Estás quedando muy mal, Holmes. The light of the abyss. Sal de aquí. Is the light from the abyss. Get out of my head. Madre mía.
No hay nada más aquí, ¿no? Vale, volvemos. El ascensor. Montacargas que he dicho yo antes. Claro. No estaba en, en esta planta. Vale, antes seguramente podamos ir por ahí, pero vamos a investigar esto bien. The smell. Una especie de pozo, ¿no? Dear God, is that body parts? No creo que lo tiren ahí, ¿no? Para que se pudra, qué asco, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Utterly inhuman. ¿Y lo tiraban ahí? Gente, no tiene sentido que lo tiren aquí, tío, para que se pudra, ¿no? Ahí, no sé. Bueno, ellos sabrán. Ya está, no hay más. Vale. Watson? Holmes, what are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What the fuck? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. ¿Habrá sido Becker? ¿Leas Wolf? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Un telegrama de Nueva Orleans, una carta manuscrita, cuaderno de la profesora Gygax. Vale. De momento no tenemos nada aquí. Esto creo que era lo que llevaba el Wolf en la mano, ¿no? Era una especie de lápiz o algo. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. Joder. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. Está claro que ha sido Becker, o sea... The patients here wear the same robes. ¿Algo más? Mira, ah, o no, espérate. Aquí está Heidi, tú. ¿Qué hace aquí Heidi? Heidi, how did it end up here? We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Vale. ¿A dónde llevan las pistas a continuación? Hay que poner 3 grises. A ver. ¿A dónde llevan las pistas a continuación? O sea, no tengo que adivinar lo del asesinato, que está clarísimo quién ha sido, ¿no? Pues, a ver. Hostia, no sé por dónde tirar. Tenemos tantas cosas, tío. Por las pistas yo creo que llevan a Nueva Orleans. ¿No? No sé, voy a tirar por lo de Nueva Orleans, a ver.
Y aquí también habla de Nueva Orleans. Dios, lo he clavado, copón. Varias personas señalan ahora a Nueva Orleans. Parece que los secuestradores han enumerado los servicios de venta de gemas de la casa de banco E.W. Gray. Vale. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. Esto es parte de, She was pushed until she del chapter 1, gente. Que iba sobre su madre. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. ¡Hala! Nos vamos a Luisiana, capítulo 4. Los extraños, The Outsiders. Nueva Orleans. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Vale, gente, vamos a dejarlo por aquí para YouTube, solo, Voy a seguir grabando el capítulo 4. Yo creo que me va a dar tiempo. ¿Qué pasa? Hola, perrito. Coño, qué susto me has dado. Digo, ¿qué haces esto aquí, guapa? Aquí, Vale, he dicho que voy a guardar. Eso es. Vale, capítulo 4. Pues nada, lo dejamos por aquí. Espero que hayáis pasado un buen ratito con otro capitulazo más de este Sherlock Holmes The Awakened. La verdad se pone emocionante ya la trama, ya se va poniendo cada vez más emocionante. Y bueno, nos ha llevado pues aquí a investigar a Nueva Orleans, ¿no? Aquí seguramente
con lo de las gemas y los cuerpos y todo el rollo, pues hacían el trato. Nada más, un besazo y nos vemos mañana. Saludos. Chao, chao.